Después de quedar viuda, mi hija me dijo, o trabajas, o te vas a la calle. Desesperada, acepté cuidar a un multimillonario que está paralizado. La primera noche, lo que pasó me dejó congelada. Me alegra tenerte aquí. Acompáñame hasta el final de mi historia y comenta desde qué ciudad la estás leyendo para saber hasta dónde ha llegado. Las flores del funeral de Dante todavía estaban marchitas en su tumba cuando mi hija me lanzó su ultimátum. Estaba en mi cocina, la misma donde cociné miles de veces para mi familia. Cuando Arlo entró con esa cara que significaba que ya había tomado una decisión y que mis sentimientos le valían nada. Mamá, tenemos que hablar, me dijo, dejando su bolso de diseñador sobre la barra con un golpe seco. A sus 42 años, Arlo tenía la misma quijada firme que su papá, pero ni un poquito de su calidez. Esto ya no está funcionando, soltó sin rodeos. Yo aún traía puesto mi vestido negro del funeral, aún sentía el peso de haberle dicho adiós a Dante después de 45 años de matrimonio. Me temblaban las manos al alcanzar la cafetera. ¿De qué hablas, hija? ¿De qué vives aquí, en mi casa? Su voz sonó fría, casi de oficina. Papá me dejó todo, ¿recuerdas? Y ya no puedo seguir manteniéndote. Se me resbaló la taza de café, se hizo pedazos contra el piso de mosaico. El café se regó por todo el piso como si mi vida se estuviera desmoronando junto con los pedazos. Arlo, apenas han pasado 3 semanas desde que murió tu papá. Lo se dijo sin siquiera voltear a ver el desastre en el suelo. Pero la vida sigue. Mamá, yo tengo que pensar en mi familia, en mis gastos. Me arrodillé como pude para recoger los pedazos. Mis rodillas de 68 años reclamaban. Tengo mi pensión del Seguro Social, no es mucho, pero puedo dar $800 al mes. Arlo soltó una risa sin pizca de gracia. Eso no alcanza ni para los recibos. Mira, ya lo pensé y tengo una solución. Dejé de limpiar y la miré, a mi hija, mi bebé, a quien arrullé tantas noches sin dormir, la niña que se metía a mi cama cada vez que había truenos. ¿Qué solución? Hay un trabajo, me dijo, es cuidado privado, pagan muy bien. Sacó su celular y me mostró el anuncio. Este hombre necesita atención 24/7. Tú fuiste enfermera antes de casarte con papá, es perfecto. Sentí un hueco en el estómago. Arlo, hace más de 40 años que no ejerzo, todo ha cambiado, ni siquiera sabría por dónde empezar. No es enfermería médica, mamá, es más bien compañía, ayudarle con sus actividades diarias, tú puedes. Ya estaba escribiendo algo en su celular. De hecho, ya hablé con ellos, tienes entrevista mañana. Me puse de pie con esfuerzo, y todavía tenía pedacitos de cerámica clavados en la mano. ¿Y si no me dan el trabajo? Por fin me miró, y vi la respuesta en sus ojos antes de que dijera una palabra. Entonces tendrás que buscar dónde vivir. Lo siento, mamá, pero no puedo hacerme cargo de ti para siempre. A la mañana siguiente, estaba parada frente a una mansión que parecía de película. El puro camino de entrada era más largo que toda nuestra antigua calle. Me temblaban las manos cuando toqué el timbre. Me preguntaba cómo había terminado así, a mis 68 años, solicitando un trabajo para el que no me sentía preparada, porque mi propia hija me había corrido. Una mujer seria, de unos 50 años, abrió la puerta. Señora Thompson, soy Patricia, la administradora de la casa del señor Hawthorne. Pase, por favor. Y por dentro, la casa imponía todavía más que por fuera. Pisos de mármol, candelabros de cristal, y obras de arte que seguramente costaban más que todo lo que gané en mi carrera como enfermera. Patricia me llevó por pasillos llenos de retratos de personas que, por sus caras, parecían no haber tenido una sola preocupación económica en toda su vida. El señor Hawthorne necesita ayuda con casi todas sus actividades diarias, me explicó Patricia mientras caminábamos. Está paralizado de la cintura para abajo desde un accidente que tuvo hace 5 años. El puesto incluye hospedaje, comida y un salario bastante generoso. Nos detuvimos frente a unas puertas dobles. Antes de entrar, debo advertirle que el señor Hawthorne puede ser complicado. Ha tenido 17 cuidadores en los últimos 2 años. Se me encogió el corazón. ¿17 cuidadores? ¿Dónde me estaba metiendo? Patricia abrió las puertas y me encontré con una biblioteca enorme. Tenía ventanales altísimos que daban a unos jardines tan bien cuidados que parecían de revista. Y ahí, junto a una de las ventanas, estaba sentado un hombre en silla de ruedas. Tenía el cabello completamente plateado y unos rasgos marcados que seguramente en su juventud habían sido devastadoramente atractivos. Señor Hawthorne, dijo Patricia, ella es Hilda Thompson, la candidata de la que le hablé.
Él giró su silla hacia nosotras y, de inmediato, sentí una extraña sensación recorriéndome el cuerpo. Sus ojos eran azules, de ese azul profundo que solo se ve en fotos antiguas o en recuerdos medio borrosos. Cuando su mirada se cruzó con la mía, vi algo cruzarle el rostro. ¿Reconocimiento? ¿Confusión? No pude identificarlo. Señora Thompson, dijo con una voz profunda, educada, pero con un tono que no supe descifrar. Por favor, tome asiento. Me senté frente a él, tratando de ignorar cómo mi corazón comenzaba a acelerarse sin razón aparente. Había algo en su cara, en la forma en que me miraba, que me apretaba el pecho con una emoción difícil de describir. Patricia me dice que fue enfermera, dijo él sin quitarme la vista de encima. Me sentí como si me estuviera analizando, buscando algo en mi cara. Sí, señor, hace muchos años. Antes de casarme, contesté, y para mi sorpresa, mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Y su esposo falleció recientemente, añadió. No era una pregunta. Lo siento por su pérdida. Gracias, respondí, bajando la mirada a mis manos. Aún traía el anillo de Dante. Ha sido difícil. Cuando levanté la vista de nuevo, Terence Hawthorne seguía mirándome con esa expresión intensa, casi desesperada. Nos conocemos de antes, señora Thompson. Hay algo en usted que me resulta familiar. Sentí que se me helaba la sangre. Me obligué a sonreír con cortesía. No lo creo, señor Hawthorne. Estoy segura de que lo recordaría. Pero mientras lo decía, una vocecita en mi interior gritaba que algo en él también me resultaba conocido. Su forma de hablar, cómo movía la boca, cómo inclinaba la cabeza al hacer una pregunta, algo me hacía temblar las manos y me cortaba la respiración. Tal vez no, murmuró él, pero no sonaba convencido. Dígame, señora Thompson, ¿por qué quiere este trabajo? La verdad era que estaba desesperada, que mi hija me había corrido de mi propia casa y no tenía a dónde ir, que a mis 68 años ya estaba demasiado cansada para volver a empezar desde cero, pero no podía decirle eso, así que respondí, porque creo en cuidar a las personas, siempre lo he hecho. Algo en su expresión cambió, se suavizó un poco. ¿Y no le teme a las situaciones complicadas? Pensé en la mirada fría de Arlo, en cómo recogía los pedazos de mi taza de café rota mientras ella ni se inmutaba. Pensé en dormir en la habitación de invitados de mi propia casa porque Arlo ya se había adueñado del dormitorio principal. No, señor, respondí, ya he pasado por peores. No, señor, no le tengo miedo. Terence asintió despacio. Patricia, ¿nos podrías dejar un momento a solas? Cuando Patricia salió, cerrando las puertas tras de ella, Terence acercó su silla de ruedas hacia la mía. Señora Thompson, voy a hablarle con la neta. No soy un hombre fácil para trabajar. Soy exigente, medio necio, y no tengo paciencia para las tonterías, pero si acepta este trabajo, será tratada con respeto, y bien pagada. Luego soltó una cifra que me hizo quedarme helada. Era más dinero del que Dante ganó en su mejor año. Eso sí, continuó, necesito a alguien en quien pueda confiar. Alguien que no ande de chismoso contando mis asuntos personales, y que no me trate como si fuera un inválido. ¿Cree poder ser esa persona? Volví a ver esos ojos azules y sentí otra vez esa extraña sensación, como si ya lo conociera de antes. Sí, señor Hawthorne, puedo hacerlo. Bien, dijo, extendiendo su mano. La tomé, y en cuanto nuestros dedos se tocaron, sentí una especie de corriente eléctrica que no tenía nada que ver con la estática. Bienvenida a mi casa, Hilda. La forma en que dijo mi nombre, tan suave, casi como si lo susurrara con cariño, me revolvió todo por dentro. Solté su mano rápido, diciéndome a mí misma que estaba imaginando cosas. Por el amor de Dios, era viuda, abuela, no tenía por qué estar sintiendo nada por este hombre. Pero mientras Patricia me acompañaba a mis aposentos esa misma noche, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que mi vida acababa de dar un giro del que ya no había vuelta atrás, y la forma en que Terence Hawthorne me miraba, como si estuviera viendo a un fantasma del pasado, me hizo preguntarme si estaba por descubrir algo que llevaba 48 años intentando enterrar. Mi primera semana en la mansión Hawthorne fue como vivir en una cárcel bonita. La recámara que Patricia me asignó era más grande que todo el departamento que tuve con Dante. Tenía su propia salita y un baño que brillaba como los de los hoteles de lujo, pero cada mañana, al abrir los ojos, sentía encima el peso aplastante de mi nueva realidad. A los 68 años, básicamente me había convertido en una sirvienta con cama adentro. Terence era justo como Patricia me lo pintó, exigente, quisquilloso, y con un humor de los 1000 demonios cuando algo no salía justo como él quería.
Quería su café exactamente a las 7:15 de la mañana, ni un minuto antes, ni uno después. Sus periódicos tenían que estar acomodados en un orden muy específico. Su horario de medicinas era sagrado, y que Dios me amparara si me atrasaba aunque fuera por segundos. Pero había momentos callados, entre sus órdenes y sus regaños, en los que lo cachaba viéndome con esa misma mirada intensa del primer día, como si tratara de armar un rompecabezas que lo tenía inquieto desde hace años. Hilda dijo una mañana, mientras yo le preparaba su bandeja de desayuno: «¿Qué nombre tan peculiar? ¿Apellido familiar?». Me detuve justo cuando estaba partiendo su toronja. «Era el nombre de mi abuela», contesté. «Ella era alemana». «¿Alemana?», repitió él, pensativo. «¿Y tú dónde creciste?». «Aquí y allá», respondí, fingiendo calma, pero mis manos ya comenzaban a temblar un poco. Mi papá se cambiaba mucho de ciudad por trabajo. No era del todo mentira. Nos la vivíamos mudándonos, pero no por trabajo, sino porque mi papá siempre andaba huyendo de los cobradores y de las deudas del juego. Pero algunos recuerdos, era mejor dejarlos bien enterrados. Esa misma tarde, mientras Terence dormía su siesta, por fin abrí las 3 cajas que Arlo me había dejado sacar de la casa, y solo porque se lo supliqué. La mayoría de las cosas eran cosas útiles: ropa, unos cuantos libros, mi alajero, pero hasta el fondo de la última caja, envuelto en papel de seda, había algo que casi ya ni recordaba que seguía conmigo: mis viejos álbumes de fotos. Los había guardado sin pensarlo mucho, seguramente porque estaban en mi buró, después de haberlos hojeado durante esas primeras noches tan solas, tras el funeral de Dante. Ahora, sentada en el elegante sillón junto a la ventana de mi recámara, los desenvolví con los dedos temblorosos. El primer álbum era de mi vida con Dante, fotos de nuestra boda, de cuando nació Arlo, vacaciones en familia, toda una vida de recuerdos cuidados, formales, correctos. Lo dejé a un lado y tomé el otro, el más viejo. Ese casi no lo abría. Tenía la portada de un cuero azul ya deslavado, con las esquinas cuarteadas. Dentro estaban las fotos de mi vida antes de Dante, antes del matrimonio, antes de convertirme en mamá, antes de esa existencia tan medida y controlada que había construido. Las primeras páginas eran bastante normales: mi graduación de la prepa, mis amigas de la escuela de enfermería, mis papás cuando aún se veían jóvenes y llenos de esperanza. Pero conforme pasaba las hojas, empecé a respirar más rápido. Ahí, en la página 12, estaba una foto que me sacudió por dentro. Yo tenía 20 años. Llevaba un vestido amarillo de verano que me había cosido yo misma, el pelo largo, oscuro, amarrado con una cinta. Me estaba riendo de algo que dijo el fotógrafo, con la cabeza echada hacia atrás, muerta de risa. Y a mi lado, con su brazo rodeándome la cintura y una sonrisa que podía derretir hasta el corazón más frío, estaba un joven de cabello oscuro y unos ojos azules que jamás había podido olvidar. Terry Hawthorne. Me temblaba tanto la mano que casi dejó caer el álbum. Terry, no Terence. Terry, el que amaba el jazz, el helado de chocolate, y cómo me veía con ese vestido amarillo. Terry, que me había prometido que nos casaríamos tan pronto como hiciera su fortuna. Terry, que me dio un último beso en un andén de tren hace 48 años, y nunca volvió. Me quedé viendo esa foto hasta que me ardieron los ojos, intentando encontrar al joven de la imagen en el hombre de cabello plateado que ahora estaba en silla de ruedas, allá abajo. Los rasgos seguían ahí, los pómulos finos, la mandíbula firme, esos ojos que parecían ver directo al alma. Pero Terry había sido cálido, soñador, lleno de pasión y planes locos para nuestro futuro juntos. Y Terence Hawthorne era frío, controlado, amargado. ¿Qué le había pasado? ¿Qué lo transformó así? Pasé la página con los dedos temblorosos y encontré más fotos. Terry y yo en la feria del pueblo, compartiendo algodón de azúcar. Terry enseñándome a bailar en mi pequeño departamento mientras el vecino de arriba golpeaba el techo con su bastón. Terry y yo sentados junto al lago, mi cabeza sobre su hombro, los dos con esa cara de que creíamos que el amor lo podía todo. La última foto de esa serie fue tomada la mañana en que se fue. Estábamos parados en el andén del tren. Su maleta estaba a sus pies. Él lloraba, y yo también. Recordé ese día como si hubiera sido ayer. Terry me sostuvo la cara con ambas manos y me prometió que regresaría en 2 años, con suficiente dinero para darme la vida que merecía. Voy a hacer algo grande, Hilda me dijo, con la voz quebrada. Voy a construir un imperio, y luego voy a volver por ti. ¿Me esperarás? Y lo prometí. Que Dios me ayude. Lo decía de verdad, pero esos 2 años se convirtieron en 3, luego en 4. Sus cartas se volvieron esporádicas,
y al final dejaron de llegar. Escuché rumores de que le había ido muy bien en el negocio de bienes raíces, pero para entonces yo ya había conocido a Dante, el dulce, constante y tranquilo Dante, que me quería sin condiciones, que no necesitaba conquistar el mundo para sentirse suficiente. Me casé con Dante 6 meses antes de que Terence finalmente me escribiera para decirme que regresaría. Esa carta, todavía la tenía. Estaba escondida detrás de la última foto del álbum. La saqué con los dedos temblorosos, aunque me la sabía de memoria, palabra por palabra. Mi querida Hilda. Lo logré, todo lo que te prometí y más. Regreso a casa el próximo mes y por fin podremos empezar nuestra vida juntos. Compré una casa, nuestra casa, y no puedo esperar a cruzar esa puerta contigo como mi esposa. Todo mi amor, todos mis sueños, todos mis mañanas son tuyos. Para siempre. Tuyo, Terry. La carta tenía fecha de 3 semanas después de mi boda con Dante. La apreté contra mi pecho, y sentí como las lágrimas empezaban a correrme por las mejillas. Durante todos estos años, me había convencido de que Terry se había olvidado de mí, que sus promesas no eran más que palabras vacías de un joven lleno de sueños locos, pero no, si había cumplido, si regresó por mí. Solo que, yo ya era de alguien más. Un suave golpecito en la puerta me sacó de mis pensamientos. Rápido escondí el álbum y la carta bajo una almohada y me sequé la cara. Adelante, dije. Patricia entró con cara de preocupación. Señora Thompson, el señor Hawthorne pregunta por usted. Está, como inquieto. Me alicé el cabello como pude y seguí a Patricia escaleras abajo, el corazón golpeándome el pecho. ¿Se habría acordado? ¿Por eso me había estado mirando con tanta intensidad estos días? Lo encontré en su estudio, mirando por la ventana hacia los jardines. Al oír mis pasos, giró su silla de ruedas, y vi algo distinto en su cara. No era ese control frío al que ya me tenía acostumbrada. Seguía ahí, sí, pero mezclado con algo más crudo, más vulnerable. Hilda dijo bajito, necesito preguntarte algo, y quiero que me digas la verdad. Junté las manos para que no se notara que me temblaban. Claro, señor Hawthorne. ¿Alguna vez has estado en Millbrook? Es un pueblito como a 2 horas al norte de aquí. Sentí que se me detenía la respiración. Millbrook, el lugar donde crecí, donde conocí a Terry, donde me enamoré por primera vez. No estoy segura, mentí, pero la voz me traicionó, y él lo notó. Terence me observó con esos ojos azules que parecían leer pensamientos. Había un restaurante ahí, creo que se llamaba Murphy's, y un lago pequeño donde los jóvenes iban los domingos. Sentí que el color se me iba de la cara. Murphy's Diner, donde Terry me compraba Coca-Colas de cereza y me contaba chistes que me hacían reír hasta dolerme el estómago. El lago donde me besó por primera vez, bajo las estrellas. Señor Hawthorne, creo que me está confundiendo con alguien más, alcancé a decir. Pero mientras lo decía, vi en sus ojos que no estaba confundido, para nada. La máscara de frialdad y distancia se estaba cayendo, dejando al descubierto al hombre que yo había amado con todo lo que era. Tal vez murmuró, pero no me quitaba la vista de encima. Tal vez sí. Cuando me di la vuelta para irme, lo escuché decir algo que casi me dobló las rodillas. El vestido amarillo. Siempre te veías hermosa de amarillo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro joven de Terry en esas fotos. Oía su voz prometiéndome que volvería. Y allá abajo, el hombre en que se había convertido probablemente tampoco dormía, reconstruyendo los mismos recuerdos que a mí me partían el alma. Y fue entonces cuando, al amanecer, tomé una decisión. Ya no podía seguir fingiendo. Esta farsa me estaba consumiendo por dentro, y ya era evidente que Terence Terry se acordaba de más cosas cada día. Era mejor enfrentar la verdad de frente que dejar que eso nos fuera destruyendo poco a poco. Lo encontré en el invernadero, leyendo el periódico de la mañana. La luz del sol se colaba por las paredes de vidrio y hacía brillar las canas de su cabello. Por un momento, pude ver a las dos versiones de él al mismo tiempo, el joven soñador de hace tantos años y el hombre solitario y exitoso en el que se había convertido. Buenos días, señor Hawthorne, le dije, dejando su café justo donde sabía que le gustaba. Mis manos, sorprendentemente, no temblaban. Hilda levantó la vista del periódico, y en sus ojos azules vi puro cansancio. ¿Dormiste bien? No le contesté con honestidad. ¿Y usted? Se le dibujó una leve sonrisa en los labios. No dejaba de pensar en vestidos amarillos y Coca-Colas de cereza en el diner de Murphy. Se me detuvo el corazón. Ya no tenía caso negarlo. La Coca-Cola de cereza siempre era demasiado dulce,
murmuré. Siempre dijiste que debía ser de vainilla, pero eras muy terco. Terence cerró los ojos un momento. Cuando los volvió a abrir, los tenía brillosos, a punto de llorar. Hilda Marie Brennan, dijo despacio, usabas el relicario de tu abuela. Tenías una cicatriz en la rodilla izquierda de cuando te caíste de la bici a los 8 años. Instintivamente llevé la mano a mi cuello, donde solía colgar ese relicario. Me diste un anillo, continuó él. Era una banda de plata sencilla. Me prometiste que un día lo cambiarías por uno con diamantes. Todavía lo tengo, susurró. Lo he traído conmigo por 48 años. Nos quedamos viéndonos fijamente, a través del espacio que nos separaba, no solo los pocos metros entre su silla de ruedas y donde yo estaba, sino también las décadas de caminos distintos, decisiones diferentes, amores distintos. ¿Por qué no me dijiste quién eras?, preguntó. Me dejé caer en la silla frente a él, sintiendo de golpe el peso de mis 68 años. Porque tenía miedo, admití, porque ya no soy la chava que tú recuerdas. Porque, respiré hondo, temblando, porque tú tampoco eres el chavo que yo recuerdo. Terence asintió, despacio. Cuando volví y supe que te habías casado con Dante Thompson, quise odiarte. Me dije que nunca me habías querido de verdad, que solo habías estado esperando a que llegara alguien mejor. Eso no es cierto, las palabras me salieron más fuertes de lo que quería. Yo te esperé, Terry, te esperé hasta que ya no pude esperar más. Tus cartas dejaron de llegar y pensé que, me limpié una lágrima, pensé que te habías olvidado de mí. Nunca dejé de escribir, respondió él en voz baja, pero mis socios, me hicieron creer que tú ya no estabas en mi vida. Me dijeron que una muchacha de pueblo como tú solo me iba a estorbar. Interceptaron mis cartas. Me dijeron que tú habías seguido con tu vida. Cuando por fin descubrí la verdad, ya estabas casada. Sus palabras me golpearon como un puñetazo al pecho. Todos esos años, preguntándome, sintiéndome abandonada, y él había estado tratando de contactarme todo ese tiempo. Contraté a un investigador privado para encontrarte, siguió diciendo, bajando la mirada. Sé que suena mal, pero necesitaba saber que estabas bien. Supe cuando nació Arlo, cuando se mudaron a la casa de Maple Street, cuando a Dante lo ascendieron en el banco, incluso supe cuando se enfermó. Lo miré, boquiabierta, sin poder decir nada. Me has estado mirando desde lejos por 48 años. Nunca me metí en tu vida, nunca intenté buscarte, solo necesitaba saber que estabas bien. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó una cajita de terciopelo, y ahí estaba yo, esperando que algún día, de alguna forma, el destino te trajera de regreso a mí. Con las manos temblorosas, abrió la caja. Adentro estaba el anillo de plata que me regaló hace tantos años, el mismo que le regresé entre lágrimas. Un día antes de casarme, no podía quedarme con la promesa de otro hombre cuando estaba por entregarle mi vida a Dante. Lo guardaste, susurré. Lo guardé todo, cada foto, cada carta que me escribiste, cada recuerdo, dijo mientras veía el anillo. Nunca me casé, Hilda. Me dije que era porque estaba muy metido en el trabajo, pero la verdad era más simple, nadie más eras tú. El peso de sus palabras cayó entre los dos como una piedra en el agua. 48 años de soledad, de poner muros alrededor de su corazón, de ver cómo la mujer que amaba hacía su vida con alguien más. Terry, no sé qué decir. ¿Cómo te disculpas por toda una vida separados, por algo que ninguno de los dos eligió? No te culpo, dijo rápido. Tomaste la decisión correcta. Dante era un buen hombre, te quiso como merecías, y estuvo ahí cuando yo no pude estar. Ya hice las paces con eso. ¿De verdad?, pregunté en voz baja, porque el hombre con el que he trabajado estas semanas no se ve en paz con nada. La quijada de Terence se tensó. El accidente me cambió, hace 5 años. Todavía me aferraba a la ilusión de que tal vez algún día nos volveríamos a encontrar, que aún podía haber una segunda oportunidad, y luego desperté en una cama de hospital, sin poder moverme de la cintura para abajo, y me di cuenta de lo ingenuo que había sido. ¿Qué podría ofrecerte ahora, un hombre roto, en silla de ruedas? Ya basta, dije de golpe, poniéndome de pie con el coraje quemándome el pecho. Para allá. ¿De verdad crees que soy tan superficial como para que me importen más tus piernas que tu corazón? ¿Crees que soy de las mujeres que se alejan de alguien que aman solo porque ahora necesita ayuda, en vez de poder darla? Se quedó pasmado por lo que dije. Lo miré con los ojos llenos de rabia y amor al mismo tiempo. Te amé, Terry, no por tu dinero, ni por tus sueños grandes. Amé al chavo que me llevaba flores del campo porque no tenía para comprarme rosas, al que me abrazó cuando lloré por culpa de mi papá borracho, al que creía en los sueños con tanta fuerza que acabé creyendo con él.
Ahora era yo la que lloraba. 48 años de emociones guardadas saliéndome del alma como agua rompiendo una presa. Y si ese chavo todavía existe, aunque sea un poco, entonces todo lo demás no importa. Terence tomó mi mano, y yo lo dejé. Sus dedos estaban más delgados, con manchas de la edad, pero su tacto seguía provocándome esa chispa en la piel. Ese chavo sigue aquí, dijo despacio, enterrado bajo un montón de coraje y decepción. Pero aquí estamos. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Miré alrededor del invernadero, todo lujo, toda perfección construida a su alrededor. Luego volví a mirarlo, directo a los ojos, buscando la respuesta a la pregunta que me daba miedo hacer. ¿Eres feliz, Terry? ¿De verdad feliz? Se quedó callado un buen rato. Tuve éxito, me respetaron. Tuve más dinero del que podría gastar en 10 vidas, dijo, y luego se detuvo. ¿Pero feliz? No, no creo haber sido realmente feliz desde el día que te dejé en aquel andén. Entonces, tal vez, dije con cuidado, ya es hora de dejar de castigarnos por las decisiones que tomamos cuando éramos otras personas. Tal vez es momento de ver qué podríamos construir juntos, tú y yo, como las personas que somos ahora. Terence llevó mi mano a sus labios y la besó con ternura. ¿Estarías dispuesta a intentarlo? No como mi enfermera, sino como lo que podríamos ser el uno para el otro. Pensé en Arlo, en esa casa fría donde ya no era bienvenida. Pensé en el departamento solitario que tenía planeado rentar, en pasar los años que me quedaban sola. Y luego lo vi a él, a este hombre que me había amado en silencio, fielmente, por casi 5 décadas. Sí, susurré, me gustaría intentarlo. Pero mientras las palabras salían de mi boca, ya sabía que el camino no sería fácil. Arlo iba a tener algo que decir, y dudaba que fuera una felicitación. Mi hija nunca había aprobado nada que desviara la atención de sus propias necesidades, y mucho menos iba a aceptar que su madre encontrara el amor otra vez. La sola idea de enfrentar su reacción me revolvía el estómago, pero por primera vez en semanas, también sentí algo diferente, esperanza. Tal vez no era demasiado tarde para una segunda oportunidad. 3 semanas después de aquella confesión en el invernadero, Terry me pidió que me mudara al ala principal de la casa, no como su cuidadora, sino como su compañera. La palabra se me hizo rara cuando la repetí, compañera. Sonaba más profunda que empleada, aunque no tan comprometida como las palabras que alguna vez soñamos usar. No tienes que decidirlo ahorita, me dijo una noche, durante la cena en el comedor pequeño que ahora usábamos en vez del formal, pero quiero que sepas que esto no es por comodidad ni por sentirme solo, es por la vida que siempre debí haber vivido, contigo. Solté el tenedor, de pronto, se me fue el apetito. Terry, hay algo que necesito contarte sobre Arlo. Su rostro cambió de inmediato. ¿Qué pasa con ella? No sabe quién eres. Cuando ella encontró este trabajo para mí, lo único que vio fue el signo de pesos, un hombre rico que necesitaba cuidados, y una madre que quería salirse de su casa. No tiene ni idea de nuestra historia. Terry asintió despacio. ¿Y tú crees que va a tener algún problema con esto? Solté una risa seca, sin pizca de humor. Mi hija me corrió de su casa 3 semanas después del funeral de su papá. A ella solo le importan 2 cosas, su comodidad y el dinero de los demás. Cuando se entere de que vivo aquí, y no como empleada, va a asumir que quiero quedarme con su herencia. ¿Y sí? Preguntó Terry en voz baja. Lo miré, completamente en shock. ¿Cómo puede siquiera preguntarme eso? Porque 48 años son muchos, Hilda, la gente cambia, y el dinero. Hizo un gesto con la mano hacia el comedor elegante que nos rodeaba. Tiene una forma muy retorcida de cambiar como te ven los demás. Me levanté de golpe, sintiendo como la rabia me atravesaba el cuerpo como una cuchillada. Si eso es lo que piensas de mí, entonces tal vez fue un error. Siéntate, dijo él, con la voz suave pero firme. Por favor, tenía que preguntar. Me han engañado antes, personas que decían quererme, pero en realidad estaban enamoradas de mi cuenta bancaria. Necesitaba oírlo de ti. Me quedé parada, los brazos cruzados frente al pecho. ¿Oír qué? ¿Que no quiero tu dinero? ¿Que estoy aquí por ti, no por lo que tienes? No deberías tener que decirlo, murmuró. Deberías saberlo. Intentó tomarme la mano, pero la retiré. Tienes razón, deberías, y en el fondo, lo sabes. Pero Terry, tienes que entender que cuando tienes tanto dinero, terminas dudando de todo el mundo, hasta de las personas que más amas. Sentí como mi enojo se empezaba a desinflar poquito a poco. ¿De verdad así has vivido todos estos años? Le pregunté, ¿sin confiar en nadie?
Más o menos contestó bajando la mirada hacia sus manos. Es una forma muy solitaria de vivir, pero parecía más segura que volver a salir herido. Me volví a sentar y lo miré con atención. Las líneas alrededor de sus ojos, la forma en que las comisuras de su boca se doblaban hacia abajo. Eso era lo que el éxito sin amor le había hecho, lo convirtió en un hombre desconfiado, cerrado, incapaz de creer incluso en los sentimientos más sinceros. Para que conste, dije bajito, no quiero tu dinero. Puedes dejar hasta el último peso a beneficencia si eso te hace feliz. Yo tengo mi pensión del Seguro Social y otra pequeña del hospital donde trabajé antes de que naciera Arlo. No es mucho, pero he vivido con menos. Vi cómo el alivio le suavizaba la cara. Perdón, tenía que preguntarlo. No te disculpes, solo no vuelvas a hacerlo. Tomé el tenedor y le di una mordida al salmón que Patricia había cocinado esa noche. Luego suspiré. Ahora, sobre Arlo, cuando se entere de esto, va a hacer un escándalo. Necesito que estés preparado. La expresión de Terry se endureció. ¿Qué clase de escándalo? Lo más probable es que te cuestione tus intenciones, capaz y amenaza con demandar, alegando que me estoy aprovechando de ti. Incluso podría tratar de sacarme de esta casa. Que lo intente, dijo él con ese tono firme, ese temple con el que seguramente construyó su imperio. Esta es mi casa, Hilda. Nadie me va a decir a quién puedo o no puedo tener viviendo aquí. Me hubiera encantado compartir su seguridad, pero conocía demasiado bien a mi hija. Arlo podía ser implacable cuando sentía que algo ponía en riesgo su estatus, y esto definitivamente la iba a hacer sentir así. De pronto, mi celular empezó a sonar, interrumpiendo mis pensamientos. Al ver la pantalla, sentí cómo se me encogía el estómago. Hablando del diablo, murmuré, mostrándole el teléfono a Terry. Contéstale, me dijo. Mejor de una vez acabamos con esto. Deslicé para contestar. Bueno, hola, Arlo. Mamá, su voz sonaba tensa, como si apenas si se estuviera aguantando. Acabo de tener una plática muy interesante con la señora Patterson de la iglesia. Dijo que te vio en el súper con un hombre en silla de ruedas, que andaban muy cariñositos. Cerré los ojos. En un pueblo de este tamaño, claro que alguien iba a vernos y reportarse con mi hija. Terry y yo habíamos ido al mercado el día anterior. Él insistió en comprar los ingredientes para el pastel de chocolate que le conté que me encantaba cuando era niña. A ojos ajenos, seguramente nos vimos mucho más íntimos de lo que sería normal entre un patrón y su empleada. Se llama Terence Hawthorne, dije con calma. Es el hombre para quien trabajo. ¿Trabajas para él o sobre él? Soltó, y su voz venía cargada de veneno. Porque la señora Patterson dijo que ustedes se veían demasiado acoplados para una relación profesional. Terry me hizo una seña para que le pasara el teléfono, pero negué con la cabeza. Esta pelea era mía. Arlo, tengo 68 años. Creo que soy perfectamente capaz de comportarme como una adulta. ¿Te lo estás cogiendo? La pregunta me cayó como una cachetada, directa, violenta y sin ninguna clase de respeto. ¿Eso no te incumbe? Claro que sí, cuando estás dejando en ridículo nuestro apellido. Papá ni siquiera tiene 2 meses de muerto y ya te estás revolcando con el primer rico que se te cruza. Una rabia ardiente me llenó el pecho. ¿Cómo te atreves? Espeté. Tu papá murió hace apenas 2 meses. Sí, y lo lloré como se debe. Pero no estoy muerto. Arlo, dije, tengo derecho a tener compañía. ¿Compañía? Arlo soltó una risa seca. ¿Así le dicen ahora a andar de cazafortunas? La cara de Terry se puso blanca del coraje. Hizo un gesto más firme hacia el teléfono, y esta vez se lo pasé. Señora Thompson, dijo con una voz helada, habla Terence Hawthorne. Creo que hay varias cosas que necesita entender. Pude escuchar el silencio de sorpresa de Arlo a través del teléfono. Después, su voz cambió de golpe, volviéndose mucho más educada. Señor Hawthorne, no sabía que estaba presente. Evidentemente, ahora escucha bien, porque solo lo voy a decir una vez. Tu mamá no es ninguna cazafortunas. No está avergonzando a nadie, y mucho menos se me está aventando. Si acaso, soy yo el que está tras ella. Señor, creo que aquí puede haber un malentendido. El único malentendido aquí, la interrumpió Terry, es que tú crees que tienes voz y voto en la vida personal de tu madre. Ella es una mujer adulta y puede decidir con quién pasa su tiempo. Pero está vulnerable, replicó Arlo. Está en duelo y puede que no esté pensando con claridad. Tu mamá es una de las mujeres más fuertes y lúcidas que he conocido, y si tú no lo puedes ver, eso dice más de ti que de ella. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Cuando Arlo volvió a hablar, su tono ya era distinto, más frío, más calculador. Señor Hawthorne,
Agradezco su amistad con mi madre, pero espero que entienda mi preocupación. Ella ha pasado por mucho últimamente, y yo solo quiero asegurarme de que nadie se esté aprovechando de ella. La única persona que se ha aprovechado de tu madre últimamente, respondió Terry con voz grave, eres tú. Otro silencio. Luego la voz de Arlo, ahora tan fría como el mármol. Me gustaría reunirme con usted, señor Hawthorne, para discutir esta situación con seriedad. Terry me volteó a ver, levantando las cejas. Yo asentí con resignación. Mejor enfrentar esto de frente que dejar que Arlo maquine en la sombra. Está bien, dijo Terry. Mañana a las 2 de la tarde. Aquí estaré. Arlo colgó sin siquiera despedirse. Terry me regresó el teléfono, con la mandíbula tan apretada que parecía que se iba a romper. Bueno, salió más o menos como esperábamos. Me dejé caer en la silla, agotada de golpe. Va a intentar ponerte en mi contra. Va a hacer ver como si yo hubiera planeado todo esto, como si te estuviera manipulando. Déjala intentar, dijo Terry mientras se inclinaba sobre la mesa y tomaba mi mano. Hilda, necesito que entiendas algo. No sobreviví casi 50 años en los negocios siendo un ingenuo, y mucho menos construí este imperio dejando que otros me digan a quién puedo querer o a quién no. Ella puede ser muy buena manipulando, advertí. Y yo puedo ser muy terco cuando se necesita, me dijo con una pequeña sonrisa mientras me apretaba la mano. Tu hija no me da miedo. Lo único que me asusta es perderte otra vez. Esa noche me quedé acostada viendo el techo, pensando en el enfrentamiento que me esperaba al día siguiente. Sabía que Arlo no iba a llegar sola. Vendría armada con argumentos diseñados para meter cizaña entre Terry y yo. Iba a pintarme como una viuda desesperada, buscando consuelo en un hombre vulnerable. Iba a cuestionar mis intenciones, mi momento, incluso mi derecho a volver a buscar la felicidad. Pero mientras me iba quedando dormida, me aferré a las palabras de Terry. Lo único que me asusta es pensar en perderte otra vez. Mañana sabría si realmente era cierto. Arlo llegó puntual, a las 2 en punto. Vestía su mejor traje negro, como si viniera a una junta de negocios, no a visitar a su madre. La observé por la ventana mientras se bajaba del coche. Se alisó la falda, se miró en el espejo lateral. Hasta desde esa distancia, pude ver lo calculado de sus movimientos, la forma en que cuadró los hombros, como un soldado a punto de entrar en batalla. Terry había insistido en que la reunión fuera en su despacho y no en alguna de las salas más acogedoras de la casa. Si ella quiere tratar esto como un asunto de negocios, dijo, entonces vamos a verla bajo esos términos. Patricia fue la que hizo pasar a Arlo. Sentí como se me hacía un nudo en el estómago en cuanto los ojos de mi hija comenzaron a recorrer la habitación, detallando cada mueble caro, las pinturas originales, y ese escritorio enorme de caoba que seguro costaba más que el coche de cualquiera. Casi podía ver el símbolo de pesos reflejándose en sus pupilas. Señor Hawthorne, dijo Arlo, estirando la mano con esa elegancia tan ensayada. Gracias por acceder a reunirse conmigo. Terry le estrechó la mano con firmeza, pero sin emoción en el rostro. Señorita Thompson, por favor, tome asiento. Arlo se acomodó en la silla de piel frente al escritorio, cruzando las piernas y colocando las manos sobre el regazo. Se veía como lo que era, una agente de bienes raíces exitosa, toda seguridad y encanto profesional, pero yo la conocía mejor. Pude notar la tensión en su mandíbula, el leve temblor en sus dedos. Espero que entienda, comenzó, con una voz tibia y esa falsa sinceridad suya, que estoy aquí por preocupación, por mi madre. Ha pasado por muchas cosas últimamente, y temo que esté tomando decisiones desde la emoción y no desde la razón. ¿Y qué decisiones serían esas?, preguntó Terry, con voz suave pero con un tono que ya empezaba a endurecerse. Arlo me miró de reojo, luego regresó la vista a Terry. Bueno, por ejemplo, en una casa como esta es bastante raro que un cuidador se mude a las habitaciones privadas de su empleador. Eso levanta preguntas sobre la naturaleza de la relación. ¿Qué tipo de preguntas?, preguntó Terry con calma, pero con un filo que yo ya le conocía bien. Sobre límites, sobre profesionalismo. Arlo se inclinó un poco hacia adelante. Señor Hawthorne, no dudo que usted sea un hombre encantador, pero mi madre está en una situación delicada. Está de luto. Tiene una situación económica incierta. Puede que esté confundiendo la gratitud con otros sentimientos. Sentí que la sangre me subía directo a la cara. Arlo, ya basta. Está bien. Hilda, intervino Terry sin despegar la mirada de ella. Quiero escuchar lo que tiene que decir la señorita Thompson. Diga lo que tenga que decir. Arlo me lanzó una mirada de advertencia, pero luego se giró hacia Terry con una confianza renovada. Lo que digo es que mi madre siempre ha sido una persona influenciable. Siempre ve lo mejor de la gente.
incluso cuando no lo merece, y en su estado actual, no creo que esté evaluando bien las implicaciones de esta situación. ¿Qué implicaciones, exactamente? Pues, la más evidente es lo que puede pensar la gente. Una viuda que se muda con un hombre rico apenas unos meses después de la muerte de su esposo, no se ve bien. Su voz se volvió más dulce, con ese tonito, preocupado, que usaba cuando quería manipularme, y que siempre me ponía los pelos de punta. Y luego está la duda de qué va a pasar cuando este acuerdo se acabe. ¿Se va a quedar mi mamá otra vez sin nada? ¿Va a tener que empezar desde cero? Terry se recargó en su silla de ruedas y juntó los dedos con calma. Son puntos interesantes, dijo. Dígame, señorita Thompson, ¿qué cree usted que sería lo mejor para su madre? Los ojos de Arlo brillaron. Estaba segura de que por fin había encontrado su momento. Creo que debería regresar a casa, con su familia, donde pertenece, donde pueda vivir su duelo como se debe, y tomar decisiones sensatas sobre su futuro. ¿Y con casa, te refieres a la que heredaste de tu papá? ¿La misma casa de la que le pediste que se fuera? Arlo bajó tantito la mirada, con un gesto forzado de incomodidad. Fue un malentendido. Estaba sensible, tratando de sobrellevar mi propio duelo. Por supuesto que mi mamá siempre ha sido bienvenida en mi casa. ¿Por cuánto tiempo? Preguntó Terry con voz baja pero firme. Perdón, ¿hasta cuándo sería bienvenida tu madre? ¿Hasta que decidas otra vez que es una carga? ¿Hasta la próxima vez que necesites espacio para tu propia familia? La fachada de Arlo se resquebrajó tantito, y por un segundo dejó ver a la mujer fría y calculadora que siempre ha estado ahí detrás. Señor Hawthorne, no creo que entienda la complejidad de las relaciones familiares. Oh, claro que la entiendo, la interrumpió Terry, con una voz tan filosa que cortaba el aire. Entiendo perfectamente que corriste a tu madre de su casa 3 semanas después de enterrar al hombre con el que estuvo casada 45 años, que le diste un ultimátum, o trabajaba o se iba a la calle. Y también entiendo que la única razón por la que estás aquí ahora es porque te diste cuenta que podría haber encontrado algo mucho mejor de lo que tú le ofreciste. Arlo se puso roja, tartamudeando. No era por eso. Solo estaba tratando de enseñarle a ser independiente, de protegerla. ¿Protección? Terry la fulminó con la mirada. ¿Le llamas proteger dejarla sin hogar? No estaba en la calle, tenía opciones. Podía, no sé, buscar un departamento. Tiene su pensión, algo de seguro social. $800 al mes, dijo Terry, en tono bajo, casi con tristeza. ¿Sabes cuánto cuesta la renta en esta zona, señora Thompson? Arlo abrió la boca y no dijo nada. Cerró la boca, la volvió a abrir, como pez fuera del agua. 1200, continuó Terry, por un departamento de una sola recámara. Si tu madre hubiera conseguido un lugar decente, habría tenido un déficit de $400 al mes, solo para tener donde vivir. Eso sin contar comida, luz, agua, medicinas, transporte, nada. Podía encontrar algo más barato. ¿Dónde? ¿En qué colonia? ¿Estabas dispuesta a que tu mamá, una mujer de 68 años, viviera en la pobreza con tal de no incomodarte? Yo observaba todo esto con una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque alguien, al fin, le estaba poniendo un alto a Arlo, y tristeza porque ese alguien tenía que ser un desconocido, y no la conciencia de mi propia hija. La actitud profesional de Arlo ya se estaba desmoronando por completo. No entienden. Mi mamá siempre ha sido difícil, muy exigente. Siempre quiere que todo el mundo la cuide. ¿Exigente? No aguanté más. Tenía que hablar. Arlo, trabajé en 2 empleos para pagarte la universidad. Cuidé a tu papá durante 5 años mientras luchaba contra el cáncer y nunca me quejé. Cuido a tus hijos todos los fines de semana sin cobrarte ni un peso. Nunca te he pedido nada, más que un lugar para llorar a mí, esposo. Me estabas asfixiando, soltó Arlo de golpe, y ahí fue cuando se le cayó la máscara por completo. Siempre encima de mí, siempre queriendo ayudar, haciéndome sentir culpable por tener mi propia vida. Necesitaba espacio. Así que me corriste, dije en voz baja. Te di la oportunidad de valerte por ti misma por una vez. El silencio que siguió fue tan fuerte que dolía. Terry la miró con una expresión que solo puedo describir como asco, frío, seco, absoluto. Arlo se encogió en la silla como una niña regañada. Señora Thompson, dijo Terry finalmente, creo que ya terminamos aquí. Espere, la voz de Arlo sonó desesperada, casi suplicante. No entiende en lo que se está metiendo. Mi mamá tiene expectativas. Va a querer casarse, sentirse segura, algo legal que la proteja. No nada más está buscando compañía.
La expresión de Terry no cambió ni tantito. ¿Y si eso es lo que quiere? ¿Y si yo quiero dárselo? Arlo se quedó congelada. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu madre y yo somos adultos. Podemos decidir por nosotros mismos lo que queremos con nuestra relación. Si seguimos como estamos, o si esto se convierte en algo más, eso no te corresponde. ¿Algo más?, preguntó Arlo, casi en un susurro. Terry abrió un cajón de su escritorio y sacó una pequeña caja de terciopelo, la misma que me había mostrado antes, allá en el invernadero. Esa que guarda el anillo de plata de nuestra juventud. Tu mamá y yo tenemos una historia que empezó mucho antes de tu papá, antes de ti, antes de todo lo que crees saber sobre su vida. Arlo miró la caja como si tuviera una víbora adentro. ¿Qué clase de historia? La única que importa, respondió Terry. Tranquilo, nos amamos profundamente. Alguna vez. La vida nos separó, sí, pero nunca mató lo que sentimos. Y ahora, 48 años después, tenemos la oportunidad de ver si eso que tuvimos era real, si puede sobrevivir al tiempo y a todo lo que cambió. Estás hablando de matrimonio, dijo Arlo con la voz seca, sin emoción. Estoy hablando de vivir la vida que siempre debimos vivir juntos. Arlo se giró hacia mí, y en sus ojos vi un coraje que nunca le había conocido. Por eso aceptaste este trabajo, ¿no? Sabías quién era, planeaste todo esto. No, le dije firme. Yo no tenía ni idea de que Terry vivía aquí cuando respondí al anuncio. Pensé que estaba muerto, casado o viviendo del otro lado del mundo. Lo último que imaginé fue encontrarlo aquí, en esta casa, en esa silla. Terry escupió mi hija, con veneno en cada letra. ¿Así le dices? Es mi nombre, respondió él con calma. Terence me dicen en el trabajo. Pero Terry, así me llama la gente que quiero. Arlo se paró de golpe, empujando su silla con fuerza. Raspó el piso de madera. Esto es una locura. Los dos están mal. ¿De verdad creen que pueden retomar lo que dejaron hace casi 50 años? ¿De verdad creen que pueden borrar toda una vida? No estamos tratando de borrar nada, le dije con voz suave pero firme. Estamos intentando construir algo nuevo, con lo que queda. ¿Y mi papá? ¿Y tu matrimonio? ¿Tu familia? ¿Todo lo que construyeron juntos? Tu padre fue un gran hombre, y lo quise mucho, pero Terry fue mi primer amor. Y hay cosas que nunca se terminan del todo. Arlo nos miraba con los ojos bien abiertos, llenos de miedo y rabia. Te está usando, mamá, ¿no te das cuenta? Él está solo, discapacitado. Y tú eres conveniente. Cuando se canse de este jueguito, te va a dejar otra vez en la calle. Ya estuvo, tronó la voz de Terry, como un látigo cortando el aire. No vas a hablar así de tu madre en mi casa. ¿Tu casa? Arlo soltó una risa amarga. Ah, claro, hablemos de tu casa, tu dinero, tu poder. De eso se trata todo esto, ¿no? Terry volvió a abrir el cajón del escritorio y sacó un documento grueso, claramente legal. Ya que estás tan preocupada por el dinero, tal vez deberías saber que ya actualicé mi testamento. Todo lo que tengo se va a ir a obras de caridad, a los niños, al hospital, al albergue para personas sin hogar, a la fundación de rescate animal. Tu mamá no va a heredar ni un solo peso mío. Arlo miró el documento con los ojos muy abiertos, y el color se le fue del rostro. ¿Qué? Fui yo quien se lo pidió, dije en voz baja. No quiero su dinero, Arlo, nunca lo quise. Lo quiero a él. Algo en el rostro de mi hija se vino abajo de golpe, como si le hubieran quitado de repente los cimientos. Por un momento, vi a la niña que se metía en mi cama cuando había tormenta, asustada, confundida, necesitando consuelo. Pero la máscara regresó, más dura, más fría. Está bien, dijo con voz helada, haz lo que quieras, desperdicia tu vida en una fantasía de hace 50 años. Pero no vengas a llorarme cuando todo se te venga abajo. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Justo antes de salir, se detuvo con la mano en el picaporte. Y no esperes que esté aquí para recogerte cuando él te deje en pedazos. La puerta se cerró de golpe, con tanta fuerza que las ventanas temblaron. Terry y yo nos quedamos ahí, en silencio, varios minutos. Escuchamos cómo arrancaba el carro de Arlo y cómo se alejaba hasta que el sonido desapareció. Al final, Terry se inclinó hacia mí desde el otro lado del escritorio y me tomó la mano. ¿Estás bien? Me tomé un momento para pensarlo. Sentí la pregunta como cuando tocas un diente que sabes que está lastimado, pero necesitas comprobar si todavía duele. ¿Estaba bien? Mi hija acababa de rechazarme. Me llamó interesada, me trató como si fuera una tonta, y se fue de mi vida con la intención de no volver. Y sin embargo,
Por primera vez en muchos meses, quizá años, me sentí libre. Sí, respondí, sorprendida de lo firme que sonó mi voz. Creo que sí lo estoy. 6 meses después, estaba otra vez en el invernadero donde Terry y yo habíamos vuelto a encontrarnos. Pero todo había cambiado. La luz de la mañana se colaba entre los cristales e iluminaba el anillo de oro sencillo que llevaba en la mano izquierda. No era el diamante ostentoso con el que Terry había prometido reemplazar el viejo anillo de plata. Era algo mejor, algo elegido por quienes somos ahora, no por los sueños de quienes fuimos. Nos habíamos casado hacía 3 semanas, sin mucha ceremonia. Solo con Patricia y el abogado de Terry como testigos. No fue la gran boda que me imaginaba cuando tenía 20 años, pero fue perfecta así. 2 personas que se reencontraron contra todo pronóstico, prometiéndose vivir lo que les quedaba, juntos. Señora Hawthorne, dijo Patricia entrando al invernadero con su habitual energía y eficiencia. Pero noté la pequeña sonrisa que intentaba esconder. Incluso ella, tan seria y práctica, se había enternecido con nuestra improbable historia de amor. Hay alguien en la puerta que quiere verla. Sentí que el corazón se me apachurraba. Había estado esperando ese momento desde que el anuncio de nuestra boda salió en el periódico local. Arlo no había dicho una sola palabra desde aquella horrible pelea en el estudio de Terry. Pero sabía que se había enterado. En un pueblo como este, todos saben todo. ¿Quién es?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Dijo que era su hija, señora, y parecía molesta. Fui a buscar a Terry. Lo encontré en su estudio, revisando los informes trimestrales de la fundación que creó para manejar sus donaciones. En cuanto entré, levantó la vista. Supo de inmediato que algo pasaba por la expresión en mi cara. Es ella, le dije, sin rodeos. Terry dejó los papeles, giró su silla y me miró directamente. ¿Quieres que yo hable con ella? No, dije, respirando hondo. Es mi hija. Esta es una conversación que tengo que tener. Pasé las manos por mi falda, tratando de calmarme. Pero sí me gustaría que estuvieras presente, si no te importa. Claro que sí. Encontramos a Arlo en la sala, sentada al borde de un sofá de terciopelo, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Había bajado de peso desde la última vez que la vi, y las ojeras bajo sus ojos no se podían ocultar con maquillaje. Se veía más grande, más frágil, y por un segundo, mi instinto de madre despertó. Arlo, dije con voz neutral, ni cálida, ni dura, solo, contenida. Mamá, respondió ella, poniéndose de pie y cruzándose de brazos como si se estuviera protegiendo. Felicidades por tu boda, escuché que fue linda. Lo fue, asentí, sentándome frente a ella. Terry colocó su silla de ruedas junto a la mía, sencilla, pero muy bonita. Los ojos de Arlo se detuvieron en nuestras manos entrelazadas, en los anillos dorados a juego que llevábamos. Entonces sí lo hiciste, de verdad te casaste con él. En lo bueno y en lo malo, en la riqueza o en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, repitió, con un tono cortante, casi con veneno. Todo, afirmé con firmeza, cada uno de esos votos, cada promesa. Arlo soltó una risa amarga que se mezcló con un sollozo. ¿Sabes qué es lo peor? Que pensé que ibas a volver cuando se te pasara el gusto. Que después de darte cuenta de todo lo que dejaste atrás, regresarías a casa. Este es mi hogar ahora, respondí, mirando a Terry, con él. Ella lo miró también, con un resentimiento que apenas logró ocultar. Con un hombre que apenas conoces. Lo conozco más de lo que tú crees, dije en voz baja, y lo más importante, ahora me conozco mejor a mí misma que hace 6 meses. Guardó silencio un buen rato, miraba fijamente la alfombra persa bajo sus pies. Cuando levantó la cara otra vez, sus ojos brillaban con lágrimas que no terminaban de caer. He estado pensando en eso que dijiste, sobre papá, sobre tu primer amor y cómo hay cosas que nunca se acaban del todo. Respiró hondo, entrecortadamente. Revisé los papeles de papá después de que te fuiste. Encontré unas cartas. Me quedé sin aliento. ¿Qué tipo de cartas? Cartas de amor, susurró ella, escritas para alguien llamada Jennifer. Estaban fechadas 2 años antes de que papá muriera. Su voz se volvió apenas audible. Mamá, papá tenía una aventura. Por lo menos 2 años, tal vez más. Sentí que esas palabras me golpeaban en el pecho como un puñetazo. Dante, mi constante, mi leal Dante, me había sido infiel. Mientras yo lo cuidaba en su enfermedad, mientras le sostenía la mano en cada sesión de quimioterapia, mientras veía cómo se apagaba poco a poco, él le escribía cartas de amor a otra mujer. La mano de Terry se apretó sobre la mía,
firme, ayudándome a mantenerme entera. Lo siento, dijo Arlo, con la voz temblorosa. Sé que duele, pero pensé que debías saberlo. Tal vez, tu matrimonio no fue tan perfecto como tú creías. Yo cerré los ojos, traté de digerirlo, de ponerlo en orden dentro de mí. Debería haberme destrozado, debería haberme hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre mi vida con Dante. Pero lo que sentí fue algo totalmente distinto. Sentí alivio. Gracias por decírmelo, dije al fin. Arlo se quedó viéndome, sorprendida. ¿No estás enojada? Estoy triste, decepcionada, pero no estoy enojada. Me quedé pensando en cómo explicarlo. Tu papá fue un buen hombre, que tomó malas decisiones. Eso no borra los años buenos que tuvimos juntos. Pero sí cambia la perspectiva. ¿Qué clase de perspectiva? La de que tal vez, no tengo que dedicarle el resto de mi vida a su memoria. Tal vez no tengo que cargar con culpa por haber vuelto a encontrar la felicidad. Las lágrimas ya corrían sin freno por el rostro de Arlo. No intentó detenerlas. Estaba tan celosa de ti, mamá, tan enojada de que tú sí pudiste seguir adelante. Que tuviste el valor de empezar de nuevo, de ser feliz. Yo no podía entender cómo habías podido olvidar tan rápido a papá. No lo olvidé. Nunca lo voy a olvidar. Pero tampoco podía quedarme congelada en el dolor para siempre. La voz de Arlo se quebró, rota, hecha pedazos. ¿Y yo lo arruiné todo al echarte? Estaba completamente destrozada, me dolía tanto, y estaba tan enojada por lo de la aventura, que me desquité contigo. Te culpé por no haber sido suficiente para que él te fuera fiel, y luego te culpé por ser demasiado cuando lo que necesitabas era apoyo. De pronto, todo lo que Arlo había hecho empezó a tener sentido. La frialdad que mostró justo después del funeral de Dante, el ultimátum cruel, esa necesidad desesperada de controlar mi vida. No se estaba protegiendo de mi dolor, se estaba ahogando en el suyo, en su coraje, en su decepción. Ay, mi amor, me levanté y me senté a su lado en el sillón. Debiste haberme dicho todo esto. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo te iba a decir que tú, esposo perfecto, tenía a otra, que todo lo que tú creías sobre tu matrimonio, era una mentira? No todo fue una mentira, le respondí con ternura. Los primeros años fueron reales. El amor fue real, aunque haya cambiado con el tiempo. Y tú también fuiste real. Fuiste lo mejor que salió de ese matrimonio. Arlo se recargó en mí, y por primera vez en muchos meses, volvió a sentirse como mi hija, no como una extraña con cara conocida. He sido horrible contigo, susurró. Has estado sufriendo, le corregí con suavidad. Es diferente. ¿Puedes perdonarme? Volteé a ver a Terry, que nos observaba con esa mirada suya llena de comprensión tranquila. Asintió ligeramente, animándome a seguir lo que sentía en el corazón. Te perdono, le dije, pero las cosas ya no pueden ser como antes. Ya no soy la misma mujer que era hace 6 meses, y tú tampoco eres la misma. Arlo se separó un poco y me miró directo. ¿Qué significa eso? Que si quieres estar en mi vida, vas a tener que aceptar todas mis decisiones. Vas a tener que respetar mi matrimonio, a mi esposo y mi derecho a ser feliz. ¿Y si no puedo? Entonces nos amaremos desde lejos. Pero no voy a dejar que nadie, ni siquiera tú, me haga sentir mal por la vida que estoy construyendo. Se quedó callada un rato, pensando, luego volteó hacia Terry. También te debo una disculpa, le dijo. Dije cosas horribles sobre ti, sobre lo que tienes con mi mamá. Me equivoqué. Terry inclinó la cabeza con calma y gentileza. El dolor nos hace decir cosas que no sentimos. Arlo lo miró con atención. ¿Y tú, de verdad la amas? Con todo lo que tengo, respondió Terry sin dudar. La he amado durante 48 años. Volver a encontrarla ha sido el mejor regalo de mi vida. Arlo nos observó a los dos, como los ojos de Terry se volvían suaves cuando me veía. Como mi mano buscaba la suya casi sin pensarlo cada vez que me ponía nerviosa o emocionada. Y poco a poco, algo cambió en su expresión. Puedo verlo, dijo sorprendida. La forma en la que se ven, es como si fueran las únicas personas en el mundo. A veces, así se siente, admití. Volvió a quedarse callada un momento, luego me preguntó, ¿eres feliz, mamá? De verdad feliz? Pensé en la pregunta, pensé en la vida que había construido con este hombre, en esta casa. En las mañanas tranquilas leyendo juntos en el invernadero. En cómo Terry aún me traía flores silvestres del jardín porque sabía que eran mis favoritas. En la paz que sentía cada noche al dormirme a su lado, sabiendo que lo que nos quedaba de vida, lo íbamos a vivir juntos. Sí, le dije, de verdad, sí,
Soy feliz, dije. Arlo asintió despacito y se puso de pie. Entonces, supongo que tengo que aprender a estar feliz por ti, dijo, con una sonrisa tímida. ¿Eso significa que quiero intentarlo? Sí, quiero ser parte de tu vida, si tú me dejas. Quiero conocer a Terry como tu esposo, no como tu jefe. Y quiero recuperar el tiempo que perdí estando enojada, celosa, y siendo cruel contigo. Me levanté y la abracé de verdad, como no lo había hecho desde el funeral de Dante. Me encantaría eso, le susurré al oído. Cuando Arlo se separó, miró a su alrededor, la sala elegante, los detalles que hacían de esta casa un hogar, y luego volvió a verme. Ahora sí se nota que esta es tu casa, dijo. Sí, lo es. ¿Y ya eres, oficialmente, la señora Hawthorne? Sí, lo soy. Y entonces sonrió, por primera vez en más de un año. Vi en su rostro una sonrisa genuina, cálida, real. Va a costar un poco acostumbrarme, pero, mamá, de verdad, te lo mereces. Mereces que te amen, que te valoren, y que te consientan tantito. Perdón por haber tardado tanto en entenderlo. Después de un rato, Arlo se fue, prometiendo llamar pronto. Incluso preguntó si podía traer a los niños para que conocieran a su nuevo padrastro. Terry y yo nos quedamos sentados en el jardín, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y rosados. ¿Tú crees que lo decía en serio?, le pregunté. ¿Crees que de verdad quiere reconstruir lo nuestro? Creo que es hija de su madre, respondió Terry con una sonrisa. Lo que significa que es más fuerte, y más capaz de perdonar de lo que ella misma cree. Me recargué en mi silla y sentí cómo se me iban los últimos restos de tensión. Por primera vez en años, todo en mi vida parecía estar justo donde debía estar. Terry M., gracias por luchar por nosotros, por no darte por vencido cuando las cosas se pusieron difíciles. Él tomó mi mano, la llevó a sus labios y la besó con delicadeza. Gracias a ti, por darle una segunda oportunidad a un viejo amor con un hombre ya mayor. Por ver más allá de la silla de ruedas, y de los muros que me había puesto alrededor del corazón. Hacemos buena pareja, ¿no? La mejor, dijo con certeza. Dos personas de casi 70 años, empezando de nuevo como si tuviéramos 17. Pero con la ventaja de que ahora sí sabemos lo valioso que es el amor, y no lo damos por hecho. Mientras las estrellas empezaban a brillar en el cielo oscuro, pensé en el camino que me había traído hasta este momento. El dolor de perder a Dante. La humillación de que mi propia hija me echara. El miedo de empezar de nuevo, con nada más que mis recuerdos, y algo de orgullo. Pero entendí algo, a veces, tienes que perderlo todo para encontrar lo que en verdad estabas buscando desde siempre. Y a veces, ese amor que creías perdido para siempre, en realidad ha estado ahí, esperando pacientemente a que regresaras a casa. Ahora tengo curiosidad por ti, que estás leyendo o escuchando mi historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras dos historias que son de las favoritas del canal, y que estoy segura te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta el final.